Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. El 24 de marzo de 1976, una dictadura cívico-militar se adueñó del poder en la Argentina, conformando el sexto y último golpe de Estado de nuestra historia. Autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, fue liderado por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. Se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Durante ese periodo se persiguió, secuestró y torturó a 30.000 estudiantes, obreros y luchadores sociales que se oponían al régimen o tenían ideologías distintas a las propuestas por el gobierno de facto. No solo secuestraban a hombres y mujeres con niños, sino también a embarazadas, que esperaban que den a luz a sus hijos para luego ser robados, borrados de su identidad y separados de su familia. Algunos de ellos fueron entregados a familias de los militares, otros abandonados en institutos de menores, e incluso algunos fueron vendidos. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. En el medio de este contexto, un grupo de madres comienzan a preguntarse dónde estaban sus hijos. Cada jueves empezaron a marchar alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo. Primero se reconocían entre sí con un pequeño clavo. Luego las mujeres decidieron cubrirse el cabello con un pañal de tela blanco. Aquel grupo, que buscaba dar a conocer y generar presión internacional sobre la violación de los derechos humanos, recibió el nombre de Madres de Plaza de Mayo. Poco después, en mayo de 1977, un grupo de 12 madres, encabezadas por María Eugenia Casinelli, firmaron un habeas corpus en forma de carta en el que hacían saber a la justicia de Morón sobre la existencia de bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendiesen todas las adopciones. Preocupadas por los hijos de sus hijos e hijas desaparecidos, desesperadas comienzan a golpear puertas de cuarteles, organismos públicos, iglesias, juzgados, obteniendo una única respuesta: silencio, indiferencia, desprecio, amenazas. Este grupo se bautizó como Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Más tarde, Abuelas de Plaza de Mayo. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. Este subgrupo empezó a desprenderse de las madres porque entendía que la situación de los niños apropiados por las fuerzas militares era diferente a la de sus padres desaparecidos y por lo tanto debían realizar acciones distintas para recuperarlos. Las abuelas se fueron construyendo progresivamente y en silencio como organización. Comenzaron a reunirse en iglesias o confiterías de Buenos Aires, como si fuesen solamente mujeres mayores tomando el té. También organizaban encuentros en la parada El Palenque del Parque Pereira Iraola, en la ruta de Buenos Aires hacia La Plata.
Aunque eran mujeres sin apoyos y sin conocimientos sobre mecanismos institucionales, y debieron moverse en un contexto donde no existió ningún respeto por los derechos humanos, su lucha nunca se interrumpió. En un comienzo, y frente a la situación de censura y violencia que se vivía, las abuelas hacían solo su trabajo sin importarle el peligro. Ocupaban el rol del detective, se comunicaban en clave, escribían denuncias y procesaban datos con un único fin: encontrar a sus hijos y nietos. La ronda, famosa ronda que hasta hoy existe, ya como una historia, una cosa simbólica, es producto de ir frente a la Casa de Gobierno. Primero, las fotos nos muestran yendo, caminando, sin el pañuelo, hacia la Casa de Gobierno, donde nadie nos atendía, no nos dejaban pasar, no nos recibían carta, nada. ¿Qué pasó? Vino el estado de sitio. El estado de sitio obliga a no estar más de 3 personas juntas en la calle, no hacer fiestas de lo que fuera a la noche. Toque de queda. Después de las 8 de la noche, nada, y sobre todo más de 3 personas, no. Cuando íbamos a la plaza, entonces, éramos muchas, nos juntábamos a deliberar qué entregamos hoy, qué hacemos hoy, a dónde vamos. Siempre era pensar qué hacíamos. La policía empezó a corrernos diciendo caminen, y de ahí nace el círculo. Las abuelas fueron las primeras en denunciar que existía un plan sistemático de apropiación, maternidades clandestinas y varias listas de adopciones de hijos desaparecidos. Armaron carpetas con escritos sobre la situación de cada uno de sus familiares y se los presentaron a organizaciones nacionales e internacionales con el fin de solicitar ayuda humanitaria. Las abuelas solicitaron apoyo a todos los líderes de los principales partidos políticos de Argentina, entre ellos a Ricardo Balbín, de la Unión Cívica Radical, Ítalo Luder, del Partido Justicialista, y Oscar Allende, del Partido Intransigente, pero no obtuvieron respuesta. Sin dejarse vencer, solicitaron la intervención humanitaria al Papa Pablo VI, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Conferencia Episcopal Argentina, UNICEF y la Cruz Roja. En todos los casos, estas instituciones guardaron silencio o rechazaron la petición y permanecieron inactivas. Al mismo tiempo, el tradicional diario británico en la Argentina, el Buenos Aires Herald, publicó una carta de las abuelas donde revelaba que había chicos desaparecidos en el país. Para noviembre de 1977, las abuelas presentaron su petición ante la Organización de Estados Americanos y por primera vez permitió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 18 de noviembre de 1978, esta comisión se pronunció en el caso 2553 sobre la desaparición de Clara Anaí Mariani, nieta de Chicha Mariani, resolviendo que los derechos denunciados constituían gravísimas violaciones al derecho de la libertad. Fue para nosotros un enorme alivio y sobre todo ver que alguien nos escuchaba, sobre todo del exterior. Desde ya las campañas que se hicieron para que no vinieran fueron intensas, al gobierno de facto no le convenía. Nosotros, no obstante, y esto es sintomático, es permanente en la Argentina, nunca bajamos los brazos, nunca dejamos de ir abriendo el camino. En ese momento era muy riesgoso, muy peligroso. Para 1979, las abuelas le aportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 5.556 casos documentados de desapariciones, a pesar de las condiciones represivas en las que debían desarrollar sus actividades. El 14 de diciembre, y tras 14 días de investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un extenso informe en el que por primera vez un organismo oficial cuestionaba la dictadura argentina por las numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos, estableciendo el deber del gobierno argentino de informar sobre cada una de las personas desaparecidas. Andrés Aguilar, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se expresó luego de la visita. El gobierno puede ser indiferente, no puede actuar como pasivamente y decir, pues son manifestaciones de violencia. El gobierno tiene que intervenir activamente. Tienen que hacerse todas las investigaciones para establecer quiénes son los autores de esos hechos, para detenerlos, para imponerles, desde luego el Poder Judicial, las sanciones a que se hacen acreedores por haber faltado a las leyes del país. Por haber incurrido en delitos, en todos los países están tipificados como tales y son sancionados con penas muy severas. Lo que significó esa visita,
lo que significó que todos ellos se enteraran de la realidad que vivíamos los argentinos, la dictadura feroz que estábamos soportando. Apenas iniciada la búsqueda, las abuelas se enfrentaron al problema de identificar a sus nietos e incitaron a la comunidad científica internacional a desarrollar técnicas para hacerlo, y así nació el índice de abuelidad. Los exámenes de sangre para determinar la paternidad ya eran conocidos en la década del 70, pero en este caso los padres estaban desaparecidos. ¿Se podría usar la sangre de los abuelos y de otros familiares para reconocer a los nietos robados? Las abuelas visitaron academias y universidades, y un grupo de investigadores en los Estados Unidos asumió el desafío de ayudarlas. Después de un año de intenso trabajo estadístico y matemático, los científicos lograron determinar el índice de abuelidad, que garantizaba un 99,99% de eficacia en la determinación de parentesco. A mediados de los años 80, las abuelas impulsaron la creación de un banco para almacenar sus perfiles genéticos y garantizar la identificación de sus nietos. Entre 1980 y 1983 localizaron a 5 nietos desaparecidos, y así fueron reconfirmando las acciones para restituir esos nietos a sus familias. Con la derrota de la Guerra de Malvinas, el pueblo comenzaba a despedirse de los militares y se avecinaba la democracia. Pienso de que todos los chicos tienen que saber de dónde vienen, si los padres fueron desaparecidos, si los mataron, si los iban a volver a encontrar. Cada uno tiene que saber su historia, por lo más fea que sea, porque después cuando sean grandes van a sufrir más que lo que hubieran sufrido si supieran lo que pasó realmente. Con la presidencia de Raúl Alfonsín y la llegada de la democracia, las abuelas tomaron mayor impulso para poder encontrar y restablecer la identidad de chicos y bebés desaparecidos. En 1987, el Congreso de la Nación creó por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos, que desde entonces se encarga de resolver la afiliación de las niñas y niños apropiados durante la última dictadura. En este banco se encuentran almacenadas todas las muestras de los familiares que buscan a los niños desaparecidos por el terrorismo de Estado y de todas aquellas personas que sospechan ser hijas o hijos de desaparecidos. El Banco Nacional de Datos Genéticos ha ido sumando las técnicas más avanzadas de identificación genética y forense, y en el año 2009 se sancionó una nueva ley que jerarquizó a la institución. Entre 1986 y 2003 hubo 18 condenas por 13 casos de robos de bebés, pero los juicios tardaban mucho en concretarse. El 25 de agosto de 2003, el Congreso de la Nación anuló las leyes de impunidad y se inició la reapertura de causas en la justicia, entre ellas las megacausas ESMA y Campo de Mayo, en las que las abuelas fueron querellantes. En este marco, los apropiadores y entregadores de nuestros nietos comenzaron a ser juzgados y condenados en función de los gravísimos delitos que habían cometido. Algunos hijos de desaparecidos, víctimas de apropiación, se convirtieron incluso en querellantes contra ellos. En 2012 llegó a su fin la causa más emblemática, conocida como Plan Sistemático de Apropiación de Menores, donde se investigaron 35 casos, 25 de nietos restituidos por abuelas, declararon unos 200 testigos y el ex dictador Videla fue sentenciado a 50 años de prisión. Por esta tarea única y titánica, han sido nominadas en 5 ocasiones al Premio Nobel de la Paz entre el 2008 y el 2012, y en 2011, además, recibieron el Premio Félix, otorgado por la UNESCO por su trabajo en materia de derechos humanos. En sus 42 años de lucha, hasta junio pasado, la organización logró restituir la identidad de 130 personas, fruto de un trabajo que no cesa y es un legado que perdurará por siempre. La vida abre caminos, la vida trae esperanza, la vida es compromiso, la vida encuentra la vida. Abuelas de Plaza de Mayo. Nosotras, abuelas de Plaza de Mayo, nos creamos, no queda otra manera de expresarlo, cuando nos dimos cuenta que no solamente a nuestros hijos se iban a llevar, sino que también a nuestros nietos. Salimos, a pesar de todo,
no teníamos nada de qué agarrarnos, no sabíamos nada, no teníamos nada y no sabíamos qué hacer. No había en ningún lugar del mundo abuelas que estuvieran buscando sus nietos.